Bienvenidos a Toda Madre, un podcast de la dula mexicana de ICTANVERSE. Pues este día estoy súper contenta, muy emocionada porque tengo a una invitada muy especial, es Denise López. Ella es mexicana, es súper profesional en lo que hace y estoy muy orgullosa porque además es mi hermana. Entonces, bienvenida, bienvenida Denise. Si quieres, compártenos quién eres, a qué te dedicas, un poquito como en resumen, ¿quién es Denise? Claro. Bueno, pues muchas gracias, Lili. La verdad que yo estoy bien feliz de decirte hoy Dulce López, ¿no? Sí. Pues yo tal cual, pues primero, pues de todo y estando en este espacio, pues soy tu hermana. Me da mucho gusto saber todo lo que has construido también. Y al respecto de mí, bueno, pues yo me he dedicado a la educación, estudié Ciencias de la Comunicación, pero durante el proceso me di cuenta que lo que más me importaba eran los procesos de transformación humana, y a través de eso pues me di cuenta que la educación era el medio por el cual yo podía abonar al mundo, y pues hoy en día me dedico a crear experiencias de aprendizaje que puedan ayudar a las personas a poder mejorar su vida en un sentido laboral principalmente, y que a partir de ello, bueno, pues puedan tener mayores oportunidades de crecimiento en todo lo que son, en temas pues personales, en historia de vida, en aspectos de certificaciones profesionales, que es también algo en lo que más estoy abonando en este momento. Y bueno, pues además de eso soy mamá. Creo que ese es uno de los elementos que pues me conectan hoy contigo, y que además te estoy muy agradecida porque sin tu acercamiento, sin tus palabras, sin tu propio testimonio de vida, pues mi maternidad no hubiera sido lo que hoy es. Así que pues estoy feliz de estar en este espacio contigo, de poder platicar y pues las mamás puedan conocer un poco más. ¿Va? Perfecto. Quedó grabado, aunque en el video nos lo okay. Lo vamos a ver. Bueno, sí. Pues súper preparada. En todo esto es en el desarrollo humano, en lo que te has enfocado. Y sí. Pues como lo dice, se dedica a hacer todos estos cursos para encontrarte, para guiarte en el camino de vida y en que lo puedas también aplicar en tu trabajo y en tu casa, ¿no? Entonces, cuéntanos, a ver, dices que tienes, incluso me puedes decir como quieras. Como quiera. Ay, es que sí, okay. En mi casa, en mi familia me dicen Liliana, entonces, y Lili, pues, o Lilis, pues es el Lilis, sí. Sí. En este capítulo voy a hacer Lilis. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue primero la noticia que estabas embarazada? Pues la noticia, fíjate que yo fue algo que sentí, o sea, me sentí diferente, sentí mi cuerpo diferente. De alguna forma, bueno, pues ya Enrique y yo sí teníamos previsto tener, Enrique es mi pareja, y entonces en ese punto pues ya estábamos viendo también cuándo recibir a nuestro retoñito, y bueno, pues la verdad es que fue bastante rápido. Tuvimos pues la noticia, principalmente porque yo me empecé a sentir diferente, realmente todavía no tenía ningún retraso ni nada que me lo dijera tal cual. ¿Sentiste algún cambio físico? ¿Mande? ¿Sentiste algún cambio físico? Sí, sentía que estaba primero como con una energía diferente, uh-huh. Y después me sentía como que algo estaba dentro de mí, ¿no? O sea, sí sentía algo así. Entonces, pues me acuerdo justo que estaba haciendo capoeira con Enrique, una clase que me metí, que le estaba dando, y no sé, pero en una de las posturas y movimientos me di cuenta, sentí como un halo del sol, que yo dije, estoy embarazada, ¿no? Ahí fue cuando como sentí. Y bueno, después de este proceso, pues sí, le dije, oye, pues vamos al doctor, no sé qué. Fui al doctor para ver cómo estaba. Todavía no tenías retraso.
No, todavía, no, ya para entonces ya empecé a notar que yo era súper regular, entonces pues a 4 días de que ya pasó dije, no, sí, o sea, hay algo, ¿no? Y entonces, pues justo que tú estabas en varios temas ya de esto, ya te habías hecho también educadora prenatal, me acuerdo que te pregunté, oye, ¿tienes alguna recomendación tal? Y entonces fui con uno de los doctores que me recomendaste, fue un doctor que sinceramente me sentí en Disneyland porque pues me metieron como en un montón de lugares para probar cómo estaba tal, y sí, al final del proceso pues ya nos dijeron, pues sí, no es cierto, ¿sabes? Yo me acuerdo que fui sola, era por la mañana, me fui a ver y me dio la noticia. Y entonces, pues ya después yo le di la noticia de una manera diferente a Enrique, ¿Cómo le dijiste? Pues a mí me parecía maravilloso sentir que tenía vida dentro de mí, o sea, me parecía algo sorprendente, ¿no? Y entonces algo que a mí siempre me marcó durante pues mi desarrollo justamente de contacto personal y de descubrimiento personal fue un evento que en México se conoce como Sensorama. Es pues son como puestas en escena o teatrales, pero son muy sensoriales. Entonces yo dije, por aquí va la cosa, ¿no? Y justo porque había una puesta en escena que se llamaba Los Cuatro Elementos. Entonces a mí me parecía que la vida, me parece aunque la vida son esta conjunción de los 4 elementos. Y entonces pues ya le dije a Enrique casi no le gustan este tipo de cosas, y me dijo, bueno, ándale, pues vamos, no sé qué. Y entonces pues ya, o sea, justo entre cantos, pues ancestrales, porque eran finalmente cantos indígenas y de este tipo de cosas que animaban como a la bienvenida de los 4 elementos, ¿no? Y entonces, pues ya al final, justo yo ya llevaba como una hoja en la que pues yo le decía que justo su fuerza y mi fuerza se unían para crear algo nuevo. Entonces, pues así en medio de como de las luces tenues, los sonidos, los aromas, porque finalmente es una experiencia multisensorial, pues sí, o sea, se quedó así como wow, ¿no? Pues nos abrazamos, nos felicitamos, ¿no? Por nuestro primer logro, ¿no? Qué bonito. Y pues la verdad es que a partir de eso ha sido una aventura maravillosa, maravillosa, la verdad, de ser mamá y papá. ¿El embarazo, cómo fue tu embarazo? ¿Fue saludable, sin ninguna complicación? ¿Qué tenías así? Sí, pues yo la verdad me sentía solo crecer, ¿no? Fue un embarazo, la verdad, muy, muy lindo, o sea, estaba como lleno de mucha ilusión, de mucho amor, ¿no? De mucha creación, porque finalmente pues era el primer año que Enrique y yo ya vivíamos juntos, pero también estábamos pues haciendo nuestro nido, ¿no? Entonces cuando llega la noticia de que Marcelo venía, pues también fue pues como ponerle vitaminas a esa creación. Entonces fue muy interesante porque incluso Enrique y yo empezamos como a crecer también en temas personales, laborales, económicos, o sea, fue realmente una bendición para nosotros saber de la llegada de nuestro chamaquito. Y la verdad es que físicamente tampoco solo tenía antojos, o sea, papas con Valentina, era lo que me llamaba más la atención. Me acuerdo una noche con Enrique que pues también le dije, no, pues me desperté como 2:30 de la mañana y le digo, no, pues se me antoja un agua de guayaba, ¿no? Y pues sí, ¿dónde saco el agua de guayaba ahorita a las 2:30? Y y ya plano me dijo, no, pues voy al Oxxo, compro un Boeing y seguro así, ¿no? Pues no, en realidad es que, pues no lo hice levantarse a esa hora, pero fue súper amable todo el embarazo, la verdad. ¿Miedo en algún momento, nervio? Sí, justo me acuerdo que tú nos diste de regalo y lo valoramos muchísimo hasta el día de hoy, el curso que tú das, ¿no? Y creo que ahí fue cuando a ambos nos cayó el 20, pero más yo debo reconocer que a mí, ¿no? Hubo un momento en el que me acuerdo que tuvimos una sesión contigo, nos habías dejado una película o alguna cosa así, no recuerdo muy bien, pero recuerdo que después de que tuvimos esta conversación contigo,
hablamos creo que del tema de la libertad o de que nuestro tiempo ya no iba a ser nuestro tiempo, algo así, no tengo como tan certera el recuerdo. El tema era cómo cambia tu vida después de que nace tu bebé. Algo así, no sé, pero ahí me dio el batazo completo porque fue, digamos que al momento en que ya te colgamos, yo me solté a llorar, o sea, yo dije, no manches, es que ya no hay, digamos, paso para atrás, o sea, ya es de aquí para adelante y claro que todo tu ser quiere que sea para adelante, porque pues quieres que llegue bien, que llegue completo, ¿no? Pero también había una conciencia de que yo iba a tener una pérdida, o sea, yo Denise, me di cuenta en ese momento que no era como toda esa burbuja previa que había vivido pues de todo lo que se te enseña, ¿no? De que, ay, qué bonito, y el bebé, y la pareja, y todas estas cosas como tan dulces. Todo, ¿no? Lo romántico que nos cuenta. Todo lo romántico, sí. Ajá. Exacto. Y entonces en ese punto fue como ya hacer el clic en la burbuja, y entonces te digo, me solté a llorar, y ahí yo dije, no manches, o sea, ¿qué va a pasar, no? Y entonces ya me acuerdo que me abrazó Enrique, y ya teníamos a Marcelo, pues en una fotografía dentro de la recámara con él en el ultrasonido, se veía su carita, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba llorando y lo acerca y me dice, pero mira, está muy bonito, o sea, como diciendo, bueno, no va a estar tan mal, ¿no? La cosa. Ajá. Y la verdad es que, pues sí, o sea, claro que dije, sí, mi bebecito, ¿no? Pero sí fue un elemento que sí quise tratar en terapia desde ese momento, porque yo dije, ah, caray, o sea, hay algo que se me va a mover y se me va a mover de manera importante. Entonces, ahí fue el primer momento, creo que entre tristeza y también un poco de preocupación que sentí. A ver, ajá. ¿Qué trataste en la terapia justo en ese momento? Mi libertad. O sea, porque yo dije, no manches, o sea, yo ya la estoy poniendo en la mesa y ya no voy a ser tan libre como hasta ahorita yo me he sentido, ¿no? Uh-huh. Y fue muy linda también pues la maestra que me estaba apoyando, porque me hizo comprender que pues mi libertad era eso incluso. Yo había decidido, afortunadamente yo había decidido ser mamá. Uh-huh. Y a partir de ese momento pues me di cuenta que esa misma decisión o esa misma fuerza que había tenido para decidirlo era la misma libertad que yo tenía para decidir cómo iba a poder ser lo que a partir de ese momento yo iba a poder empezar a construir, ¿no? También. Uh-huh. Entonces, ese fue el primer momento. Y tuve otro más también, pero... ¿Cuál fue el otro? El siguiente fue cuando ya estaba semanas de parir. O sea, el hecho de parir me pareció que tenía un pie en la vida y un pie en la muerte. O sea, y cuando dije, es que de veras va a salir un ser, o sea, de mí, ¿no? Y entonces, me acuerdo que incluso vimos un video también, Enrique y yo, y nos quedamos así como diciendo, no manches, es que sí va a salir de ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, en ese punto pues creo que toqué también con un elemento espiritual que me ayudó como a cuidar ese miedo y a saber que sí, o sea, que sí estaba con un pie en la vida y un pie en la muerte, pero finalmente siempre hay algo más grande que nos sostiene y que nos apoya para ese tipo de procesos, ¿no? Uh-huh. Claro. Pues sí, uh-huh. Es bien diferente cuando llegas al parto con conocimiento que aunque no sabes lo que va a suceder, porque cada experiencia es única, uh-huh. Ya sabías más o menos cuáles podrían ser los pasos, cuáles podrían ser los desencuentros, en qué retos te ibas a encontrar y tuviste el tiempo y la dedicación y el interés de o sea, trabajarlos, ¿no? Claro, pero creo que sí tuvo mucho que ver como ese acercamiento también que tú nos pudiste dar. O sea, yo te lo digo y aprovechando este espacio, yo estoy muy agradecida por ese curso, pero también por esa valentía que tú has tenido y tuviste de poder construir ese tipo de maternidad o ese tipo de crear tu maternidad desde el parto, ¿no? Y el haberte visto yo como de tu primer hijo a la segunda hija,
hacer esa transición que no solamente significó para ti un tema profesional, sino fue una transformación personal, que me hayas invitado a sacarle fotografías a las mamás en los partos, porque también me acuerdo que me tocó, pero me selló muchísimo el hecho de haber visto a mi segunda sobrina en un parto de la forma en la que lo llevaste, ¿no? O sea, fue como, de esos temas no habíamos hablado en la familia, de esos temas no se habían tocado, y de pronto abrías una ventana para mí, para mi descendencia y para nuestra descendencia, de poder saber que eso también se podía construir, se podía elegir, ¿no? Y en ese punto, o sea, yo te estoy bien agradecida pues por haberlo compartido, por haber sido modelo también para mí, y que a partir de eso, no solamente nos ayudaste con ese curso, sino que además nos permitiste ir creando nuestra familia como con esa conciencia, ¿no? Gracias. Entonces, sí. Y bueno, para los que no saben, mi familia, nuestra familia era como que la generación de nuestros papás y tíos y los primos mayores era como muy de cesárea, todos iban a cesárea, ¿no? Y correcto, ya te agobies para tener contracciones, planea tu cesárea y mucho mejor. Y teníamos esa idea de que era lo mejor, ¿no? Correcto. Mejor te atendían y era el mejor. El hospital. Para... ¿no? Y bueno, pues yo decía, no, pues a mí no me gusta, intenté con el primero, no me funcionó, pero ya con el segundo, con el primero tuve una cesárea y ya con el segundo fue un parto natural en casa, muy lindo, y bueno, ahí tú llegaste cuando yo estaba en pleno trance, ¿no? Entonces, a partir de eso, bien bonito, porque como bien lo dices, a partir de eso, tú empezaste, luego la prima, luego, pues las que siguieron, y la verdad, ahí es donde dices, qué bueno que ya pusimos un poquito de una aportación, sí, que cambia. La familia, ¿no? A la descendencia, entonces sí, qué bonito. Sí. Y bueno, a ver, cuéntanos ahora sí, el día del parto, ¿qué fue? ¿Cómo empezaste? El día del parto, bueno, pues yo ya tenía como contracciones, sentía, no, pues uno no sabe ni siquiera si son contracciones o no, o sea, solo empiezas a sentirte diferente. De alguna forma, pues entre el curso que tú nos habías dado, amigas que también ya estaban como empezando a también educarse en estos temas, pues me habían compartido también algunos videos, ¿no? Cosas así. Y me acuerdo que el día que empecé a tener las contracciones, pues sentía como cólico, ¿no? Pero no necesariamente, pues tenía claridad que eso fueran las contracciones. Empecé a sentir como, pues ya también, pues estos dolorcitos más constantes, y me acuerdo que solamente justo el calorcito de Enrique era como lo que me lo quitaba, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que estaba como ya muy empollada en esos días que ya esperaba a Marcelo, y bueno, pues ya más o menos como en la noche del 14 de febrero, ¿por qué no? O sea, yo juré que ya iba a nacer ese día, pero también rogaba que no fuera ese día exactamente, porque pues su celebración no iba a quedar del todo. Y bueno, pues yo también, bueno, había estado como con la doctora, con varios momentos ya de revisión, etcétera. Entonces, pues me acuerdo que también ya le llamé, le dije, oye, fíjate que ya estoy sintiendo más seguida estos dolorcitos. Me dijo, no te preocupes, mantente en tu casa, no necesitas ir por ningún momento al hospital ahorita. Y bueno, pues ahí estuvimos. Justo me acuerdo que también ya te empecé a compartir un poco cómo me sentía. Y a partir de esto, bueno, pues empecé a sentir como ya más dolor, ¿no? Más dolor, pero cada vez era más y más. Yo dije, caramba, lo voy a soportar. Y pues también, o sea, bajo lo que nos habías explicado y demás, pues de alguna forma yo decía, pues no sé exactamente, o sea, voy para un parto, pero también estoy abierta a que pueda pasar cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Y entonces, pues, me acuerdo que me dijiste, no, pues métete a la regadera, seguro eso te va a ayudar, no sé qué. Entonces me metí justo a la regadera y en ese momento, pues ya salió como un taponcito, ¿no? Que dije, caray, o sea, ¿esto qué es, no? Y ya, pues justo le sacamos fotografías, se la mandamos a la ginecóloga
ginecóloga, me dijo, sí, creo que ya estás lista, ya podemos vernos en el hospital. Llegamos, bueno, nos subimos al carro, me acuerdo, me llegaban las contracciones, así que de plano yo decía, no manches, ¿qué es esto, no? Ah. Y Enrique, pues ahí se paraba un poco, me dijo, me paro, me sigo, ¿no? Pues tú síguele, y así, ¿no? Y pues estábamos, pero no teníamos concebido que pues justo el hospital al que íbamos, pues era en medio de la Condesa, que es una zona pues de muchos bares y restaurantes en la Ciudad de México. En 14 de febrero, que es el día que se celebra el Día del Amor y la Amistad. ¿A qué hora? Pues ya eran como las 12 de la noche, 1 de la mañana aproximadamente, entonces ya estaba lleno, pero en serio, ¿no? Entonces, pues sí, ya con el nervio ahí no sabes si, o sea, como en las películas, si de verdad se te va a salir el niño ahí o no, entonces, pues yo la verdad, yo decía, híjole, ¿qué hacemos? Pues ya se metió Enrique ahí poco a poquito, entre el tráfico, todo eso, y pues ya llegamos, la verdad, al hospital. Ajá, era la verdad un hospital pues muy, muy lindo porque también ya tenía como esta corriente de parto humanizado y y bueno, pues la verdad es que llegando ahí pues ya estaba mi mamá, estaba mi hermano Beto también, ahí estaban esperando como el momento para cualquier cosa y yo me acuerdo que el dolor ya era tan intenso, o sea, ya hasta caminar me lastimaba, me acuerdo en ese momento que pues solo quería a mi mamá, la verdad, y su abrazo fue como, aquí estoy, ¿no? Y estoy segura y algo bueno va a salir de aquí, porque ya no piensas como el bebé como tal, sino el dolor tan intenso que está llegando al cuerpo. Y me acuerdo que su abrazo, sí. A ver si ese abrazo, debe, el abrazo de cuerpo. Pues me sentí como que me curó, o sea, y como que me animó a decir, sí, si ella pudo, si ella pudo con 3, pues claro que yo puedo con el primero, ¿no? Sí. Y ahí quiero meterle un poquito mi experiencia, sí. Que yo de lo que más me acuerdo del parto con Dharma, segundo, fue ese abrazo con mi mamá. Que ella estaba ayudando a la partera y a llenar la tina y demás, y yo estaba en lo mío, ¿no? Pero en una ocasión sí se acercó y me abrazó y fue un abrazo largo y wow, sí. Y sí, también experimenté eso de que se me quitó el dolor momentáneamente, ¿no? Entonces, bien importante eso, Sí. Luego, entonces ya llegaste al hospital. Pues sí, y ya pues llegué ahí, la verdad es que ya con eso pues como que se me levantó el ánimo, las ganas, ¿no? Porque de verdad el dolor es muy fuerte. Y bueno, pues la verdad es que el hecho de sentir como esa cercanía de los seres queridos, de sentirte acompañado, de sentir que también en el hospital estaban como con toda la disposición de acompañar en el proceso, ¿no? De no acelerar ni nada por el estilo, sino mantener este proceso. Y en ese sentido, pues ya me acuerdo que pues era el dolor, me empecé a sentir como que me estaba drogando, la verdad, o sea, entre que sentía el dolor y la intensidad del dolor, pero tampoco, tampoco era como que me estuviera perdiendo en el dolor por completo, ¿no? O sea, ya sentía como que mi propio cuerpo iba como subiendo junto con la sensación del dolor y también con preparándose para, ¿no? Entonces, me acuerdo que también ya empezaron a hacerme como revisión del cuello para ver qué tanto ya estaba lista y eso sí ya me empezó a doler, o sea, esas pruebitas de la doctora y sobre todo estar acostada. O sea, eso sí ya fue bastante doloroso. Y ya en ese momento fue cuando nos fuimos como a la sala donde estaba la tina. Eso también me aligeró muchísimo el dolor. O sea, ahí me acuerdo que también Enrique y yo pues nos metimos así y hubo como abrazos justo de decir aquí estamos y estamos pues para recibir, ¿no? A nuestro cachorrito. Y y la verdad es que, o sea, empecé, te digo, a sentir como que me montaba en otra dimensión, ¿no? Incluso me acuerdo que me dijeron, oye, ¿no quieres ningún tipo de anestesia, tal? Yo dije, no, pues va, a ver, vamos a sentir completa, a ver qué se siente, ¿no?
y si fuera, pues ya que no iba a poder, pues ya hubiera avisado, ¿no? Pero recuerdo claro que no, o como mayor complicación, y, y bien chistoso porque me acuerdo que también pues llevaba yo la música y todo como para generar el ambiente, ¿no? Pero entre el cambio de habitación y la sala donde ya era para parir, pues nos movió el iPod, me acuerdo. Terminé con música electrónica, yo dopada con todas las hormonas, entonces yo ya me sentía en un rave ahí, o sea, de verdad que yo no sabía ni qué, pero tampoco tenía ninguna intención de pásenme el iPod y déjenme ponerle alguna canción, ¿no? O sea, yo ya estaba ahí. Oye, pero entonces no utilizaste ninguna epidural. No me pusieron absolutamente nada. De hecho, tampoco estuve en el agua, o sea, estuve en el agua, pero tampoco parí ahí. Ajá. Y ya después me pusieron en una silla como de, me decían que no sea oaxaqueña o algo así. Herradura, ¿no? Ajá, como de herradura. Y ahí, pues ya justo empecé a sentir que ya, me acuerdo que le empecé a hablar a Marcelo y le dije, estamos listos para recibirte, mi amor, estamos muy contentos, tal. Y me acuerdo que ahí estaba el momento más de rave, o sea, estaba la música totalmente electrónica. Y ya creo que la doctora se acercó y dijo, sí, ya viene, ¿no? Y entonces empezó justo como ya a coronar, y pues pum, de pronto ya salió, Enrique pues obviamente ya estaba junto a mí, abrazándome también, o sea, por atrás estaba como tal, también nos acompañó mi mamá ya en el parto como tal. Y y bueno, pues ya ahí tú sabrás si lo dejas o no, pero la doctora preguntame, ¿qué canción es esa, no? O sea, yo así, no inventes, no se está saliendo mi hijo, ¿no? Ahorita no me preguntes, por favor, cuál es la letra ni quién la está cantando, ¿no? ¿Y qué era canción electrónica? Era canción electrónica, ajá. Que de hecho era de mis favoritas, eran mis favoritas, pero creo que no era el momento, pues, para así, ¿no? Pero bueno, y hoy en día a Marcelo le encanta esa música, o sea, estoy sorprendida. Porque yo nunca le dije, y cuando le ponía la música, así era como, es como su música, o sea, como de ese estilo de música y le encanta. Pero yo digo, algo habrá pasado en ese momento, claro. No sé. Y bueno, pues ya después todo bien, y me acuerdo, o sea, tal cual cuando ya o sea, me lo pasa la doctora de tenerlo aquí abajo hacia arriba, ya Enrique también estaba acá, nos pudimos abrazar los tres, y fue muy interesante porque también, o sea, creo que ese momento, o sea, ya de verlo afuera, no lloró, o sea, la verdad es que en ese momento no lloró. Me acuerdo que la doctora ya después de un ratito, o sea, como de observarnos todos y todo, nos dijo, bueno, quieren cortarle el cordón, y la verdad es que ni Enrique ni yo nos atrevíamos, ¿no? O sea, sientes que lo vas a lastimar o algo, ¿no? Y entonces ya me acuerdo que mamá le dijimos, y pues sí, ella nos ayudó a cortarlo, pero creo que esa imagen, o sea, esa imagen de ese sentido de también de tenerlo ya aquí en los brazos, sentirnos abrazados los tres, yo sentí, o sea, tal cual como una claridad de qué es la creación, ¿no? O sea, este hecho de sentir que se necesitan las voluntades, ¿no? Para poder crear algo, pero también hay una energía más grande en el universo que te arropa primero para crearlo y después para arropar ese ser nuevo que está llegando, ¿no? Entonces, pues yo te digo, me acuerdo muy, muy claro de que, pues, Marcelo estuvo tranquilito, sin llorar, sin más, y siento que a lo largo de los años, o sea, esa escena va tomando mayor fuerza que ese mismo instante en el que lo viví, ¿no? O sea, como que se va creando de más significado, y bueno, pues a partir de ese momento, pues sí, cambiar no solamente el hecho de saber que hay alguien nuevo en la familia, sino la mente, el cuerpo, ya es como si todo se hubiera transformado, ¿no? O sea, sí me siento después de esa experiencia una persona bien diferente, y cuando nació mi segunda hija,
otra vez, ¿no? O sea, piensas que va a ser lo mismo y no es lo mismo, cada uno brinda algo diferente y te enseña algo diferente. Entonces, pues, hermoso parir Qué bonito, parte, ¿no? qué bonito. Ahora, con los dos, ahora que dices que cada uno te muestra algo diferente, ya me vas a contar en otro episodio el parto de Yuna, pero en este estamos con Marcelo, pero sí algo me puedes decir. Yo lo que experimenté es que cada niño trae una personalidad y una energía diferente que te moldea el tipo de embarazo que tienes. Yo lo puedo decir que Emiliano, él es de una naturaleza muy buena, de mucho amor, de mucha pureza, mucha inocencia, y yo pasé así el embarazo con él, así, enamorada y así en las nubes y todo. Y Dharma tiene una personalidad como más fuerte, más así. Y yo me acuerdo también que el embarazo fue así, de mucha fuerza, nada de romanticismo, nada de amor celestial ni nada, era más así de vamos a hacerlo así, por todo y contra todos, ¿no? Entonces, claro. creo, no sé si a otras, es algo que me gustaría preguntarte si tú tuviste algo parecido, que sientes que las personalidades de tus hijos de alguna manera, Sí, claro, sí, o sea, por ejemplo, o sea, hasta que lo dices, lo sentí muy claro con Yuna, la segunda bebecita, pero con Marcelo, ahorita lo noto, o sea, sí lo distingo un poco más, pues este sentido creativo, este sentido también como de libertad, de mucha energía creativa, pero además como de mucha diversión, o sea, lo noto así, y te digo, o sea, ¿cómo fue que ocurrió también que al final del parto pues echó su rave, ¿no? Ahí, o sea, con la música que hoy en día le gusta, y te digo, no sé si es porque a él le gustaba, o sea, porque ya tenía esa naturaleza o porque le selló ese momento y los primeros sonidos fueron eso, o sea, no lo sé, pero sí, o sea, creo que tienes razón, o sea, podría ser, cada uno sí tiñe con su personalidad, ¿no? Ajá. Oye, ¿y cómo fueron los primeros días ya que regresaste a casa? ¿Cómo te sentiste justo cuando dijiste, wow, lo logré? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? No, pues sí, o sea, tal cual yo me acuerdo que le dije al enfermero, es que sí, fue el único enfermero porque todas las demás éramos mujeres y Enrique, ¿no? O sea, solamente los dos hombres, pero principalmente eran mujeres. Pero me sentí justo, o sea, ahí fue cuando le volteé y le dije, ya entendí por qué dicen que te aliviaste, porque sí sentí un alivio, o sea, sí sentí ya una vez que salió, o sea, sentí como que dije, ya lo logramos, ¿no? O sea, logramos el hecho de que esté bien, de que yo esté bien también, o sea, todos a nuestro alrededor, Enrique igual. Pero bueno, yo de alguna forma sí tuve un desgarre en ese primer parto. Entonces, pues el hecho de, pues el segundo momento es la placenta, ¿no? Como el segundo parto. Entonces, me acuerdo que justo, o sea, ya una vez que ya estaba Marcelo, incluso con revisión con el pediatra y todo esto, en ese momento yo sí sentí un alivio, ¿no? De decir, todos estamos bien. Pero sí, o sea, me sentía como apaleada, o sea, como que había corrido un maratón o algo así, o sea, sí me sentía agotada. Y bueno, pues ya a partir de eso, que ya todos estábamos viendo que ya todos estábamos bien, nos llevaron a la habitación, tuvo como el primer acercamiento también para tomar leche, que bueno, también ahí me sorprendió que dije, sí es cierto, o sea, no sale la leche así como, ¿no? Sino es el calostro, ¿no? Como el primer puntito. Agarró súper bien, o sea, como que al principio sí dijo, ¿qué es esto? Y qué me están metiendo en la boca, pero después lo agarró bastante bien. Dormimos también muy bien, o sea, de hecho hubo un momento en el que, o sea, estuvo los primeros momentos conmigo, pues ya estaba tan agotada que sí, ya en ese momento también Enrique lo cargó, se durmió un ratito con él, después mi mamá se durmió un ratito con él, entonces pasaron la noche pues bien, ¿no? O sea, también, y yo también pude descansar, de tal manera que a las 6 de la mañana ya estaba lista, ¿no? Para estar con él. Y
Y pues la verdad es que hablando de él, fue siempre muy amable, o sea, realmente no me generó mayor complicación, o sea, todo se fue dando casi como decía el libro y como decía los videos y todo esto, o sea, la verdad es que no tuve ninguna complicación con esa relación fisiológica nueva, pero tampoco emocional. Era lindo, fue lindo recibirlo y vivir como esa nueva etapa. Solamente físicamente yo sí tenía el malestar, pues del desgarre que tuve y que ya con mi segunda bebé ya aprendí con otro doctor otras cosas que me ayudaron mucho a que no fuera como con pues ese malestar tan fuerte que tuve en el primero, ¿no? Pero me desgarré porque salió, o sea, no lo detuvieron al momento de la expulsión y y bueno, pues obviamente también se hace cuenta que me dejó como quemado, ¿no? O sea, fue doloroso. Y ya te digo, la recuperación me llevó como 2 semanas. Uh-huh. El resto fue te digo, muy lindo, muy amable, no tengo recuerdos que me generan más. Y bueno, pues obviamente ya el amorcito y todo eso que se va creando ahí, verlo chiquito y bañar y todo eso, pues como que ayudaba a menguar ese dolor, ¿no? Que yo tenía, como tal. Y ya, pues así la lactancia fue. Sin problema. Sin problema. Te digo que realmente fue, o sea, obviamente arde, sí, ¿no? Y al principio, pues, es tanto esto. Pero, pues, con todas estas, de verdad creo que nos tocó estar ya en una etapa muy amable, porque ya hay cremas, hay o sea, como hay muchas cosas, ¿no? Creo que también algo que tú nos enseñaste, pues, es como manténganse informados, o sea, investiguen, ¿no? Me acuerdo que también, pues, bajé una aplicación, Baby Center, no sé si todavía exista, pero, pues, que te iba diciendo todo, ¿no? Así también. Entonces, creo que el hecho de mantenerse abierto a seguir aprendiendo cómo hacerlo, todo esto, pues ayuda mucho a que sea amable el proceso, nada más hay que buscarle y comprometerse, pero la verdad es que súper bien, o sea, súper bien, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces, pues ahí notamos un gran cambio en cuanto cómo funciona o cómo sucede el evento cuando estás preparado, no solamente en ese momento que te preparas para saber qué es lo que va a suceder, las clases prenatales, escoges a tu médico, pero también tú traes ya un trabajo personal muy trabajado desde antes de embarazarte. Y eso tiene mucho que ver, hace mucha diferencia, porque siempre hemos dicho que en el posparto es donde nos llega la factura de todo lo que no habíamos trabajado antes. Entonces, todos los pendientes que dejamos ahí y que para después y todo, ahí es donde nos llega. Entonces, aquí este es un precioso ejemplo de cuando has trabajado, que realmente es como el mensaje de esto, ¿no? De que no esperes a tener hijos para empezar a trabajar en ti, para empezar a solucionar, a limpiar todo lo que traes de años atrás, para que cuando llegue ese momento lo puedas vivir desde otra perspectiva, con más herramientas, ¿no? Y aquí está una muestra muy clara de que no había bagaje del pasado que hubiera que resolver y que en realidad, pues a lo mejor, aunque hubieras tenido obstáculos y retos durante el posparto, tenías mucho más herramientas. Sí, correcto. Ahora cuéntame, de esa parte que dices que tuviste un shock cuando la clase y luego trabajaste con la terapia, ¿cómo fue al final? ¿Tuviste algún reto, alguna cosa que se te dificultara un poco? O sea, ya cuando nació, Marcelo. En el posparto. Pues no, porque creo que te digo que el hecho de que haya primero tenido como este cubetazo de agua fría, con el curso que tuvimos contigo, y que ahí fue como el sopetazo de caramba, y que de inmediato lo atendí, o sea, en terapia, y creo que tienes mucha razón en este punto de
de que de alguna manera el trabajo personal pues te puede cobrar factura al momento del parto, pero también durante la maternidad y durante de ahí para adelante, pero con una intensidad mayor, ¿no? O sea, creo que los hijos nos dan como un espejo continuo, ¿no? O sea, nos están todo el tiempo reflejando y la verdad es que el hecho de que sí, o sea, como bien dijiste al principio, me he enfocado al desarrollo humano y a entender que todo el tiempo estoy aprendiendo. Siento que eso me ha apoyado y me apoyó sobre todo en ese momento, para pues mantenerme también abierta a esa nueva experiencia, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de haber pedido que no tuviera anestesia, gracias a que te lo había escuchado a ti, a que lo había escuchado con la ginecóloga, que lo había escuchado, o sea, en varios lugares, creo que ese sentido de entender que si a través de la información o del aprendizaje podemos conseguir una confianza en nuestro organismo primero y después en nuestro tema mental, o sea, tema psicológico, emocional, como que das el paso con mayor confianza, ¿no? Y aunque doliera y aunque tal, creo que el comprender que es natural que duela, pero que tu propio cuerpo te va a dar también como esos alicientes para seguir. Uh-huh. La verdad es que más que dolerme la experiencia, me dio mayores recursos también para confiar más en la vida. Uh-huh. Creo que ese elemento, y sobre todo de fortalecer, y lo quiero decir también así, como un elemento espiritual, de saberme con el universo. Y eso, Lilis, o sea, siento que sí me transformó la perspectiva de vida, porque por algo hoy en día, pues también en temas incluso laborales, como renunciado a procesos violentos, que ya digo, después de haber vivido esa forma, después de haber comprendido que la vida se respeta y se cuida, no puedo ser partícipe de procesos laborales o políticos o cosas así que estén en contra de eso, porque a mí eso ya me tocó, ¿no? Y a eso me refiero de que me parece tan valioso lo que haces, porque no solamente es el momento del parto, sino que si se entiende de manera consciente ese evento tan importante de ser canal de vida, entonces la vida se te transforma en todas las esferas, ¿no? Y entonces también de manera mucho más consciente, y lo reconozco, también uno se compromete con esa transformación por tu bien y por el bien de tus hijos, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Dicen que con los hijos evolucionamos más rápido y mejor, porque como dices tú, es el espejo constante. Constante. Nos hacen alcanzar nuestros límites y rebasarlos, porque uh-huh. No es otra opción, ¿no? Ahora, en cuanto al dolor, que dices, esto es un dolor, sí, y es un dolor, pero no es un sufrimiento si lo sé encaminar y lo sé recibir como lo que realmente es. Igual exacto. Cuando hacemos ejercicio y es doloroso y dices, ya no puedo más, pero sigo, uh-huh. Sabes uh-huh. que este dolor es bueno. Este dolor del parto también es bueno y depende de qué tan preparados estemos, que lo vamos a sufrir o simplemente lo vamos a adaptarnos a nosotros para expandirnos en todo nuestro ser y como dices, el que te da la oportunidad, porque además no solamente tocas partes físicas, pero también se abre la capa de las emociones y se abre la capa espiritual. Y entonces uh-huh. dices, wow, de todo lo que soy capaz, ¿no? Sí. Todo lo que tenía dentro que no me había dado cuenta. Y ahora, claro. ¿Qué hago con esto? ¿No? Entonces, sí. Como te decía, cuando nos abrimos así, empieza a salir pues tanto lo bueno como lo malo. Y entonces ahí entre que las desveladas y el cansancio y que me duele la cola porque está toda floreada, sí. El niño llora y no sé qué es lo que tiene, que además
estás batallando con cosas espirituales, cosas emocionales que no trabajaste en su momento, pues por eso es que el posparto resulta muchas veces muy complicado para muchas mujeres. Ahora, ¿estuviste acompañada en tu posparto? Sí, 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 o sea, por ejemplo, eso también le reconozco muchísimo a Enrique, ¿no? O sea, el primero que abordo, siempre vamos como juntos y eso, me acuerdo que la primera noche pues dijimos, no, pero ¿qué tal si deja de respirar? Porque también eso te dice, ¿no? Mantengan la observación tal. Entonces me acuerdo que me dijo, bueno, ya sé, yo me quedo despierto 1 hora y luego tú te duermes. Y luego yo me duermo 1 hora y tú te despiertas. Y así nos lo vamos pasando. O sea, él ya estaba organizando. No, hombre, yo ya, o sea, estaba rendida, yo me dormí, me lo enganché aquí, toma leche cuando necesites y, ¿no? Y Se durmieron con él. sí, que también eso me parece maravilloso, ¿no? O sea, porque es cierto, ya después con la doctora con la que estamos, es que te das cuenta que la carriola y la carriola es para cargar la pañalera y todas las cosas cuando sales. O sea, pero el niño va a estar pegado a ti porque quiere estar contigo, ¿no? La cuna, o sea, es para cuando necesites trapear y dices, bueno, ¿dónde lo dejo? Y que esté seguro, ¿no? Ahí lo pones y ya. Pero realmente, o sea, el hecho de que se duerman, o sea, creo que nos teje como familia, ¿no? O sea, y todavía, o sea, a pesar de que ya estamos a casi 11 años de ese momento, el que estás en la cama y tal, o sea, es como celebrarte mamífero bien a gusto, Bien ¿no? bonito, ¿verdad? Bien bonito, porque sientes esa cercanía, ese contacto físico, también es sí, contacto emocional y que les ayuda a ellos a madurar más rápido, y sí, a madurar seguros, ¿no? Entonces, sí, este, sí, 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 sí. como también, o sea, ¿en qué cabeza cabe que cualquier otro animal, otro mamífero vaya a dejar a su cría allá dormida sola mientras ellos se van por otro lado? Sí, no, no, y aparte también es bastante amable con, o sea, por ejemplo, la mamá que necesitamos lactar, ¿no? Y que también es un alivio lactar, o sea, también dices como que, ah, ya se llevó todo lo que me sobraba de la leche, ¿no? Entonces, Que además no también, tengo que lavar biberones ni gastar en forma. también, no, y aparte están, o sea, mucho más nutridos, todo eso, o sea, incluso también te agradezco mucho al pediatra que también descubrimos porque también, o sea, justo lo que más nos resaltaba era el tema de la lactancia, o sea, que fuera así, ¿no? Lo posible, pues al menos el primer año, que tampoco fue nada invasivo, o sea, hubo momentos en los que a Marcelo le dio gripe, por ejemplo, y pues uno con la tradición de, ay, pues dale medicamento, ¿no? Y dijo, no, espérense, pero tiene fiebre, doctor. A ver, nos explicó que era un virus, nos explicó, o sea, escribiendo tal, y hoy en día, o sea, es increíble, pero casi no se enferma ninguno de los dos, gracias a que él dijo, es que el primer año es bien importante porque van a generar toda la memoria, o sea, como su primer escudo ante la vida, todo su escudo inmunológico, y si tú le metes, me acuerdo que nos dijo así tal cual, yo estaré feliz de que les doy el medicamento, ustedes van a volver a venir y van a volver a venir porque le estoy debilitando por completo el sistema inmunológico y yo voy a ser muy feliz y muy rico, pero esa no es mi misión como médico, entonces, pues espérense y sean pacientes con la fiebre, denle su tempra o denle su ibuprofeno y ya, cuando sea realmente una bacteria además, estaremos atendiendo, pero ahorita no es más que un virus y es parte de su desarrollo, ¿no? Entonces, todo eso, la verdad es que sí siento que todo nos apoyó, la verdad, para eso, y hoy vemos también los resultados, o sea, con los dos, se enferman poco, ¿no? Y pues son niños felices a mi parecer, ¿no? Pues ya que puedo decir, ¿no? Sí, se ven muy felices, siempre Pero, contentos y bailando y saltando, entonces sí. Y sí, también ahí, eso es también otro ejemplo de qué tan importante es tomar las riendas de tu embarazo y de tu parto, eligiendo a las personas que se alineen a tu manera de pensar, a tu manera de tratar la vida y de la manera en que quieres recibir a tu bebé, ¿no? uh-huh, Eh, uh-huh, hay muchos papás que todavía piensan que entre más invasivo sea el médico, más cuidados están, pero uh-huh. esa es una gran mentira, ¿no? Ahorita Sí, tú acabas de explicar
Y no nada más se aplica en cómo tratan a los niños, pero también cómo tratan a las mamás durante el parto, que muchas mamás piensan, pero es que ni siquiera me hizo ultrasonido, me hizo 2 ultrasonidos en todo el embarazo y llegué al hospital y nadie me hizo nada más ahí me tenían sola o no, con mi pareja. Cuando en realidad te dices, qué bueno, porque si te están inyectando y te están monitoreando y te están tomando la temperatura cada 10 minutos y te dicen que te van a ayudar y te voy a romper la bolsa y te voy a meter oxitocina y te voy a meter todas estas cúmulo de intervenciones, no te están ayudando, te están obstaculizando el ritmo natural y que tu propio cuerpo segregue todas estas hormonas que dices tú que te sentías borracha, ¿no? De repente. No, bueno, es que llegó un punto que estaba así, o sea, me giraba la cabeza, ¿no? O sea. Y eso es precioso porque es justamente que después de cada contracción segregamos endorfinas que te hacen sentir de esa manera, ¿no? Entonces, te necesitamos esas drogas para echarnos ese viaje y entonces avanzando en la intensidad de lo que es el parto, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues todas te digo, o sea, todos estos como remedios también que son valiosos como el agua caliente, el sentirte como bien dijiste, como acompañada por las personas también. Abrazo. Todo, sí, correcto, ¿no? O sea, todo eso creo que ayuda mucho, porque si es una experiencia, yo te voy a decir desde pues desarrollo humano, Maslow, ¿no? Las habla como las experiencias límite, como esas experiencias que te llevan justo a tu límite, pero también te hacen resignificar tu vida, ¿no? Y yo sí siento que un parto, sin duda, es una experiencia límite porque además de toda esta como carga hormonal de neurotransmisores y todo esto, también significativamente con tu, luego así como con tu manada, con tu comunidad, también se reacomodan muchas cosas y se valoran mucho a las personas que te acompañan, ¿no? en el proceso. Sí, pues qué bonito, nunca me habías contado así la historia de Marcelo tal cual como ahorita. Sí, tan detallada, ¿verdad? Tan detallada, sí, muy bonito. Sí, muy lindo, la verdad que sí. Sí. ¿Algo más que quieras agregar a todo este hermoso relato? Sí, pues que yo creo que sí, o sea, si nos escuchan las nuevas mamás o las viejas mamás, o sea, al final yo creo que es un privilegio poder tener esta experiencia, ¿no? Yo creo que no todos y no todas podemos tener esto y qué mejor que pues prepararnos para hacerlo. Te digo, yo admiro mucho lo que tú haces al respecto porque al menos en nuestro caso sí nos apoyó, digo, incluso que estuvimos a distancia y todo esto, el hecho de hablar de estos temas, de concientizar ya desde nuestros zapatos qué va a ser en nuestra propia situación, aun cuando no ha nacido el bebé, creo que nos previene, así como yo a lo mejor bajo esa clase que yo tuve a lo mejor ese momento de shock de mi libertad y antes de que naciera pude trabajarlo, por ejemplo, creo que ese es el sentido principal de la educación y con eso, así como ahorita comencé, por eso es que yo valoro mucho la educación porque gracias a nuestra capacidad de aprendizaje y que haya gente que nos quiere enseñar como tú, creo que es una forma justo de ir encontrando la libertad, o sea, con una mayor amplitud y que pues el hecho también de aceptarnos aprendientes todo el tiempo también nos ayuda a que concibamos, justo como tú bien lo dijiste también, que el dolor es parte de la vida, o sea, no hay necesidad de expulsarlo, pero también nos dice algo y también nos regala algo, ¿no? Y entonces, y que de alguna forma, ahorita en una crisis generacional en donde nadie quiere hacer esfuerzo, nadie quiere tener dolor. Dolor, hedonista. Totalmente, y que no quieren, ¿para qué si ya existe esto? ¿Para qué si ya mejor me pongo aquello? ¿Para qué si? Pero no es así, ¿no? No es así. El hecho de que, por ejemplo, ahorita esta historia tan bonita que nos contaste,
todo lo que implicó. No es así de gratis. Hubo una inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero, de compromiso entre la pareja, entre personal, para decir qué tipo de padre voy a darle a mi hijo, ¿no? ¿Qué tipo de bienvenida le voy a dar? Y sobre todo, también el que gracias a toda esta preparación fue una historia bonita, digna de contar, para que empecemos también a cambiar ese estigma de que todos los partos son horribles y son terroríficos y que es el momento más espantoso de la vida de una madre, ¿no? Pero eso sí, después ya qué lindura y qué felicidad. Pero ¿qué tal si lo empezamos a hablar en lugar de ese terror? Empezamos a hablarlo desde un momento intenso, de mucho poder, en el que yo me descubrí una nueva yo, ¿no? Correcto, sí. Y me descubrí yo y una nueva familia, pero también un sentido de honrar a quienes venían o estaban antes de mí, que también me dieron esa oportunidad, ¿no? De vivirlo diferente, y en eso tú, en eso mi mamá, y en eso mis abuelas, y en eso también mis abuelos, ¿no? O sea, de que gracias a todo el esfuerzo que han hecho toda mi familia, yo ya puedo experimentar algo también nuevo y positivo, y y pues que eso también lo podamos heredar. Así y que pues hay que esparcir todas estas bonitas historias a todo aquel que se nos presente, a toda pareja embarazada que encontremos, porque de esas historias son las que necesitamos. Pues muchas gracias, Liz. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. De verdad, un gustazo de poder platicar, y pues ya tenemos pendiente para el siguiente capítulo que nos cuentes el otro parto. Claro que sí. De mi otra chocolata. Sí, claro. Muy bien. Muchísimas gracias. Y pues bueno, lo dejamos para aquí, con pendiente para el siguiente capítulo. ¿Vale? Va. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Bye.